Aunque todo el mundo conoce el desembarco de Normandía, probablemente no todos están al tanto de las enormes dificultades que acarreó el diseño y planificación del mayor desembarco anfibio de la guerra. Esta es su historia. La idea de retornar a Europa continental estuvo presente casi desde el mismo instante posterior a que los británicos hubiesen sido expulsados de Francia. Como es lógico, los británicos fueron conscientes de que esta empresa no sería posible sin la ayuda norteamericana. De ahí que establecieran los primeros contactos durante 1940 en esa dirección. Una vez comprobado que esos contactos interesaban a Washington, en mayo de 1941 el general Cheney fue enviado a Londres como observador especial del ejército norteamericano, dependiendo directamente del jefe de Estado Mayor, George C. Marshall. Su misión era enlazar con la Junta de Jefes de Estado Mayor británica, compuesta por las tres armas, y planificar los primeros niveles de cooperación. Estos primeros contactos dieron pie, en la primavera de 1941, al primer acuerdo angloamericano llamado ABC-1. Aunque Estados Unidos no estaba en guerra, se decidió que en caso de que ocurriera, establecerían una estructura común para el diseño estratégico. Como es bien sabido, el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y la subsiguiente declaración de guerra de Alemania el 11 activaron rápidamente esta idea previa. Sin embargo, pronto se hizo evidente que las estructuras orgánicas de mando militar eran diferentes en Estados Unidos y Gran Bretaña. De ahí que la conferencia de Arcadia, que se celebró en Washington entre el 22 de diciembre de 1941 y el 14 de enero de 1942, se decidiera el nuevo organigrama común. Es así como nació la estructura de jefes de Estado Mayor combinado que duplicaba los cargos y responsabilidades por igual de británicos y americanos. Originalmente los principales personajes fueron George C. Marshall, jefe de Estado Mayor del Ejército, Henry Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas de Tierra, y Ernest King, jefe de la Marina norteamericana desde marzo de 1942. Por el lado británico estaban Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial, Dudley Pond, primer Lord del Mar, y Charles Portal, jefe del Estado Mayor del Aire. Este fue el embrión de la futura Operación Overlord. Partiendo de esta base, la forma de trabajar de este organigrama resultó bastante eficaz. Primeramente, las juntas de planificación británicas y norteamericanas trabajaban en paralelo, luego sometían sus ideas a la oficina proyectista combinada para posteriormente ser elevado a los jefes combinados, conformada por las respectivas juntas de Estado Mayor conjunto de ambos países con los integrantes antes mencionados. De aquí salían las decisiones que debían ser aprobadas por Churchill y Roosevelt. Curiosamente, ya el año anterior, en 1941, los británicos habían desarrollado un plan de invasión denominado Roundup, que preveía desembarcos al este y oeste del Havre, adentrarse hasta el Sena y girar al norte hasta el Mosa y Amberes. Aunque este plan fue abandonado en primera instancia, constituyó la base sobre la que se desarrolló Overlord. Durante la conferencia de Arcadia, el 31 de diciembre de 1941, se tomó la decisión de que Alemania era el objetivo a batir. De ahí que la idea de Roundup siguiera en el aire. En Arcadia también se decidió que 1942 no sería un año factible para la invasión de Alemania, sino 1943. Como alternativa y para mantener la presión sobre Alemania, en Arcadia se decidió iniciar los planes de la Operación Gymnast, la invasión del norte de África, plan aceptado por los jefes de Estado Mayor combinado en enero de 1942. Sin embargo, en julio de 1942 existía gran preocupación por el derrumbe militar de los soviéticos, por lo que Churchill ordenó la elaboración de un plan llamado Sledgehammer de objetivos limitados que preveía o bien la ocupación del área de Cherburgo o la zona de Calais. No obstante, los planificadores británicos llegaron a la conclusión de que sus fuerzas aéreas no podrían garantizar la supremacía, por lo que convinieron que durante 1942 sería imposible. Aunque Sledgehammer se abandonó, influyó mucho en la concepción de que si bien Calais estaba más cerca,
Allí la Luftwaffe y la defensa serían más fuertes, mientras que en la zona de Cherburgo quedaba muy alejada del radio de acción de apoyo permanente de la Fuerza Aérea Aliada. Sin embargo, mientras los británicos ideaban planes imposibles de ejecutar, los norteamericanos más pragmáticos pensaban en los suyos. En marzo de 1942, la sección de operaciones del Ministerio de Defensa comenzó a diseñar un plan de invasión de Europa para 1943. El 2 de abril, Marshall presentó este plan a Roosevelt. El proyecto establecía tres fases: la preparatoria, el paso a través del canal y el establecimiento de cabezas de puente desde El Havre en el sur y Boulogne al norte. En última instancia, el plan abogaba por controlar el área entre el Sena y el Somme. Planeaba utilizar 48 divisiones y se pensó la primavera de 1943 para ejecutarlo. Cuando los americanos presentaron estas ideas a los británicos, Portal y Brooke señalaron dos limitaciones importantes. Una, la falta de medios de desembarco, y la otra, la carencia de aviones de largo alcance. Como resultado, en abril de 1942 se decidió y puso en marcha la Operación Bolero, para trasladar un mínimo de 1 millón de hombres a Gran Bretaña y grupos de bombardeo para iniciar la ofensiva aérea antes de la invasión en 1943. El general Iker fue enviado a Inglaterra para organizar los grupos de bombardeo de la que acabaría siendo la octava Fuerza Aérea Norteamericana, mando que asumiría oficialmente en diciembre de 1942. Como demostración de la implicación norteamericana, la octava Fuerza Aérea lanzó su primer ataque sobre la zona de Rouen, en Francia, el 17 de agosto de 1942. No obstante, cuando el 21 de junio de 1942 se discutía en Washington proseguir con Gymnapps o Bolero, llegó la noticia de la caída de Tobruk en manos alemanas. Churchill, deseoso de realizar una ofensiva por motivos políticos, convenció a los americanos que era mejor una acción en África como preparación del ataque al continente europeo. Esto último es importante porque fue la forma en que ambos planes, británicos y norteamericanos, se relacionaban, para lo que fue enviado Eisenhower a Londres en junio de 1942 con la idea de hacerse cargo de todas las fuerzas americanas en Europa. Sin embargo, aquí comenzaron también las fuertes discrepancias entre británicos y norteamericanos. Marshall temía el colapso ruso, por lo que defendía retomar el Lech Hammer como previo a Roundup, mientras el almirante Kim consideraba que el desembarco en África haría imposible Roundup en 1943. Aunque no se suele relacionar, el avance alemán de julio-agosto de 1942 influía mucho en la estrategia anglo-británica, porque un derrumbe soviético, que consideraba muy factible en aquella época, trasladaría 40-50 divisiones a Occidente, haciendo imposible la invasión en 1943. De hecho, el propio Eisenhower era reluctante al ataque en África porque lo consideraba defectuoso estratégicamente, mientras que los británicos no querían arriesgarse a una operación contra Europa que en aquel momento utilizaría casi únicamente fuerzas británicas. Finalmente, Roosevelt personalmente intervino y el 25 de julio de 1942 se decidió por el desembarco en el norte de África, que llevaría por nombre la Operación Torch, lo que significaba dejar Roundup sin fecha definitiva. Sin embargo, esta decisión de compromiso tenía una condición: Torch sería dirigida por un comandante americano, Eisenhower, dejándose abierta todavía la elección del comandante de la futura operación Roundup. No obstante, tras el éxito de Torch, entre noviembre y diciembre de 1942, hubo de nuevo desavenencias. La gran pregunta era: ¿y ahora qué? Churchill quería proseguir la ofensiva hacia Italia, asumiendo que el ataque a Europa en 1943 era imposible, mientras que los americanos preferían rendir Italia con bombardeos desde África para no olvidar del todo la operación Roundup. Esto centró gran parte de las discusiones en la Conferencia de Casablanca en enero de 1943. Tras muchas reuniones, se decidió que 1944 sería la fecha más factible y solo se haría una operación en 1943
y de carácter limitado si se producía un colapso militar alemán. Sin embargo, aún quedaban por resolver el espinoso asunto de los altos mandos, ya que a principios de 1943 los americanos solo disponían de una división en Gran Bretaña, puesto que el resto se había enviado al norte de África. Para solucionar el asunto, en abril de 1943 se designó al general británico Morgan jefe de la estructura que diseñaría finalmente Overlord, denominada Cossack. Resulta curioso que ejerciera de jefe de Estado Mayor de un alto mando conjunto que aún no había sido nombrado y que sería más tarde Eisenhower. De esta manera se incrustaba una nueva organización que se encargaría específicamente de la elaboración de los planes estratégicos, operacionales y tácticos de la futura Overlord, aunque siempre teniendo que ser aprobados en el nivel superior de jefes combinados. Sin embargo, mientras los americanos trasladaban todo el personal hacia Cossack para duplicar los equipos conjuntos, los británicos se adelantaron en la planeación inicial de la invasión. Desde luego, estos ya tenían experiencia en desembarcos en Francia. En agosto de 1942 habían realizado un desembarco en Dieppe que resultó un fracaso total, pero del que extrajeron importantes enseñanzas. Entre estas estaban que la zona debía estar dentro del radio de acción de cazas para darle apoyo, debían ampliarse las zonas para evitar la concentración de los ataques alemanes, tenía que comprender un puerto importante y finalmente las playas debían ser extensas. En abril de 1943, Cossack había desechado ya 3 zonas. Holanda por sus tierras bajas e inundables, el paso de Calais por estar fuertemente defendido y la zona a ambos lados del río Sena porque quedarían aisladas unas de otras. En abril, Morgan y su equipo de Cossack presentaron un primer anteproyecto denominado Skip Grappa, que preveía desembarcos en la zona de Caen y al este de la península de Cotentin. La idea era hacerse con el puerto de Cherburgo, mientras que desde Caen se giraría hacia el Sena y el paso de Calais. Enseguida surgió un grave inconveniente, la falta de lanchas de desembarco para un plan que preveía 4 divisiones en primera oleada y 6 inmediatamente después. De igual forma, no había manera de conocer el volumen de las defensas alemanas en 1944 ni su distribución, lo que generó fuertes disputas con los norteamericanos. Para limar diferencias, los británicos viajaron a Washington en mayo de 1943, donde debían vencer la resistencia del almirante King a asignar medios anfibios en detrimento del escenario del Pacífico. Desde luego, las desavenencias fueron muy importantes porque los británicos pedían más de 8.000 buques de desembarco, cifra que la producción americana no podía alcanzar, mientras que estos argumentaban que los británicos habían proyectado muy pocos vehículos por división de desembarco. Otro inconveniente fue la proyectada invasión de Sicilia en julio de 1943, que los británicos consideraban el teatro principal, mientras que los americanos lo consideraban secundario e incluso contrario a la invasión de Europa. La solución de compromiso del Estado Mayor combinado en mayo de 1943 fue aceptar la invasión de Sicilia, pero trasladando después 4 divisiones a Inglaterra para el cruce del Canal y fijar una primera fecha posible para el 1 de mayo de 1944. En función de esto, Cossack esbozó el primer plan estratégico de Overlord en julio de 1943 sobre la base de un desembarco en el área de Caen en 3 playas, desechando la zona de Cotentin. Para compensar la carencia de puertos, ese mismo verano se comenzó a trabajar la idea de puertos artificiales, llamados mulberries. Sin embargo, a Morgan le preocupaba la asignación de medios, de solo 3 divisiones, una por playa, con pocos equipos blindados y escasas reservas posteriores, lo mismo que lograr superioridad aérea como precondición para el ataque. De igual forma, se consideró esencial disminuir la potencia militar industrial alemana, intensificando desde 1943 la campaña de bombardeo para meses antes centrarse en los nudos de comunicaciones que enlazaba con la zona de Caen.
Esta idea es sumamente importante porque conectó la campaña de bombardeo con la proyectada invasión en 1944. Por si fuera poco, la súbita caída de Mussolini el 25 de julio de 1943 estuvo a punto de trastocar los planes de Overlord, ya que Churchill insistía en aprovechar la coyuntura en el Mediterráneo. Finalmente, y no sin discusiones, se decidió en agosto de 1943 hacer del escenario italiano un área subsidiaria para centrarse en Overlord, de nuevo con la oposición de la Marina norteamericana. Sin embargo, inmediatamente surgió el espinoso asunto del mando. Recuérdese que el general Morgan era solo el planificador de Overlord en el organigrama de Cossack, pero aún no existía comandante supremo de la invasión ni tampoco comandante de las fuerzas de desembarco. Desde la conferencia de Casablanca, los británicos pretendían imponer un jefe de su país que además controlaría el mando operacional y táctico del desembarco, también británico, a pesar de que una de las divisiones iba a ser americana y casi todo el material también. Mientras se resolvía esto, en otoño de 1943, Cossack prosiguió con la estructura táctica organizando el 21 Grupo de Ejércitos, aún sin jefe, al tiempo que los norteamericanos pensaban en insertar en esa agrupación al general Bradley. El asunto se trasladó a la esfera política durante la conferencia de Teherán entre noviembre y diciembre de 1943. Stalin no solo presionó para que se nombrara ya al comandante supremo de Overlord, sino que buscó garantías de una operación en 1944. Fue en esa conferencia donde, a cambio de un reparto posterior de Europa, se produjo el empujón definitivo hacia soluciones a todos los niveles para Overlord en 1944. En efecto, finalmente, en diciembre de 1943 se decidió nombrar a Eisenhower comandante supremo de Overlord y a Montgomery comandante de las fuerzas terrestres de desembarco como jefe del 21 Grupo de Ejércitos. Ambos llegaron a Inglaterra en enero de 1944, transformando completamente la arquitectura del organigrama de Overlord. El SHAEF, bajo mando de Eisenhower, sustituía en la práctica a Cossack, que se mantenía como oficina de planeación y se insertaba en el organigrama de mandos conjuntos británico-norteamericano. Como solución de compromiso a la cesión a los americanos del mando supremo, su Estado Mayor adjunto quedó dividido en dos británicos y un norteamericano, quedando Morgan de Cossack como segundo del Estado Mayor, mientras que las fuerzas navales y aéreas quedaban bajo mando británico también. Sin embargo, las discusiones aumentaron desde ese momento. Nada más llegar, Montgomery criticó el frente estrecho de tres playas e incluyó la idea de prolongarlas hacia la base de la península de Cotentin con fuerzas americanas. La idea de dos nuevas playas con separación en Bayeux y que fue propuesta por Montgomery bajo amenaza de abandonar el mando chocaba tanto con la limitación de medios anfibios como con la idea de un desembarco simultáneo en el sur de Francia, la futura Operación Anvil. Finalmente, el 31 de enero se decidió aceptar el plan Montgomery, pero para ello hubo que retrasar el comienzo de la invasión al 1 de junio para atraer suficientes fuerzas anfibias, tanto desde Estados Unidos como desde la Operación Anvil. Sin embargo, esto se hizo a cambio de reducir a 2.500 vehículos máximo por división de asalto y planificando sobrecargar las lanchas de desembarco, lo que tendría dramáticas consecuencias en la playa de Omaha. Con medios limitados y un progreso en Italia lento, finalmente Eisenhower decidió el 21 de marzo de 1944 cancelar Anvil como simultánea a Overlord, transfiriendo lanchas hacia Inglaterra. Todo ello obligó a un rediseño de Overlord que contaría con tres fases u operaciones independientes pero complementarias. La primera de ellas era la operación Neptuno, es decir, la operación de desembarco propiamente dicha. Entre enero y febrero de 1944 se ajustó para incluir dos playas más donde desembarcarían los americanos. Teniendo en cuenta que el eje de separación era Bayeux, que debía ser tomado por los británicos,
pero con topografía muy diferente, más abierta, que la del sector americano que debía tomar San Lo al sur, surgieron dificultades entre las dos playas americanas, separadas por el río Bear. Esto desde luego no era un tema menor, ya que la playa más a la derecha, Utah, tenía como objetivo San Mereglis y el puerto de Cherburgo en fase posterior, lo que forzaba a consolidar todo el sector al oeste del río Bear rápidamente. Aunque en el plan Cossack de Morgan original se preveía el uso de dos divisiones aerotransportadas, los británicos pretendían usarlas como envolvimiento estratégico. La experiencia en Sicilia y el aumento de playas forzó a una revisión táctica de las mismas. Gracias a la intervención personal de Eisenhower y Marshall, las divisiones aumentaron en número y en fuerza, para emplearlas masivamente y de manera sincronizada con el desembarco, para así establecer control sobre los principales puntos al este y el oeste del desembarco. Es de esta forma como en febrero de 1944 se decidió el empleo de las 82 y 101 divisiones aerotransportadas en la zona de Utah, entre Carentan y a ambos lados del río Merderet, tanto como apoyo táctico a la invasión como para asegurar rápidas salidas de la playa, mientras que la sexta división paracaidista británica lo haría sobre el sector del río Orne. Otro aspecto importante fue la determinación de la hora del desembarco. Al principio se especuló con que fuese de noche, pero esto tendría inconvenientes en relación a la efectividad del bombardeo previo y los obstáculos en las playas. Finalmente, en marzo, se decidió hacerlo en las primeras horas del alba y a medio camino entre la pleamar y la bajamar, sincronizando los desembarcos en una franja de 3 horas a partir de las 5:30 desde las playas a la derecha del dispositivo hasta las británicas a la izquierda. Tácticamente no hubo forma de afrontar el problema de las defensas alemanas, que se consideraban en algunos sectores especialmente fuertes. Los experimentos de ocultación mediante humo demostraron que confundían más a los atacantes que a los defensores, por lo que se optó por el choque frontal, con muy poco apoyo brindado y únicamente un grupo de morteros por cada sección de compañía. Naturalmente, esto dejaría expuestas a las tropas de la primera oleada, ya que se diseñó la llegada de artillería de apoyo 1 hora y media después del asalto inicial. Por otra parte, el apoyo de fuego naval estaba previsto realizarse desde 1 hora y media antes de la hora H, más para desorganizar las defensas que para destruirlas. Para ello, se diseñaron grupos de fuego naval en paralelo a las playas de oeste a este y unidades específicas para bombardear las principales baterías alemanas. De igual forma, el mando combinado emitió una directiva el 13 de febrero de 1944 para concentrar los bombardeos en las industrias petrolíferas y debilitar su capacidad de movimientos. Esto formaba parte de la operación Point Blank como prerequisito a Neptuno y constituía la segunda operación dentro de Overlord. En conjunción con lo anterior, en noviembre de 1943 se creó la novena Fuerza Aérea Táctica Norteamericana con el objetivo específico de destruir los nudos de comunicaciones desde Alemania al norte de Francia y desde allá a la zona de Normandía. Desde abril de 1944 se concentraron en los ferrocarriles franceses y principales núcleos de comunicaciones, aceptando, según un estudio, una probabilidad de 160.000 bajas entre la población francesa. De hecho, este bombardeo táctico fue notablemente eficaz porque logró desorganizar las principales rutas que desde el interior de Francia conectaban con la costa, ralentizando cualquier contragolpe alemán posterior. Finalmente, para garantizar el éxito de Neptuno, se dispusieron fuerzas navales al este y oeste del pasillo hacia Normandía para evitar las interferencias de los siempre peligrosos submarinos alemanes. Como es lógico, la coordinación de la Operación Neptuno conllevó una colosal tarea de sincronización de fuerzas navales, anfibias, aéreas y de desminado que se desarrolló entre marzo y abril para concretarse finalmente los días 4 a 6 de junio como los más idóneos para la invasión. La tercera gran operación, Body War, era esencial
y consistía básicamente en engañar al enemigo sobre la fuerza, intenciones y dirección de la invasión. Sin duda fue la mayor operación de decepción de la guerra y consistió desde la creación de unidades militares falsas para engañar sobre la fuerza y número de medios empleados, hasta la utilización de una extensa red de espías, como el famoso Garbo, cuyas misiones consistían en proporcionar al enemigo pistas falsas. Uno de los engaños más conocidos fue la creación del primer grupo de ejércitos norteamericanos al mando de Patton y concentrado en Dover para asaltar Calais. Este ejército, al que incluso se le dio insignia, no existía más que sobre el papel, aunque consiguió su objetivo gracias a los mensajes emitidos sin codificar desde Bletchley Park y que retuvieron durante 2 semanas a las fuerzas alemanas ante la amenaza de invasión de un ejército fantasma. Por último, como parte de Bodyguard, se activó desde enero de 1944 la Operación Fortitude, que preveía inundar al enemigo de informaciones confusas sobre posibles áreas de desembarco y que iban desde Noruega hasta los Balcanes. Para dar credibilidad a este plan, se enviaron unidades fantasmas y buques vacíos a diversas partes de Europa para despistar a la inteligencia militar alemana. El resultado de esta enorme y compleja planificación que tardó años, el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, a pesar de las elevadas bajas en la playa de Omaha, resultó, como todo el mundo sabe, un éxito completo. Aunque es cierto que los principales objetivos tácticos del día D no se consiguieron, como la captura de Saint-Lô, Caen o Bayeux, se logró fijar sobre las playas el primer día a más de 160.000 hombres, haciendo prácticamente imposible la reacción alemana. Tras Overlord, la derrota alemana solo era cuestión de tiempo.